Muy buenas noches, apreciados aprendices del curso Guardianes de la Democracia. Estamos dando inicio a la videoconferencia respecto al tema del sistema electoral, sistema político electoral en Colombia, el cual se fundamenta en los conceptos democráticos y el voto como la herramienta para hacer eh, real el ejercicio democrático, y vamos a hablar sobre los partidos políticos y su reglamentación, de acuerdo a las reformas que ha sufrido eh, la Constitución Política de 1991. Bueno, el sistema electoral o el sistema político electoral en colombiano está reglamentado desde la Constitución de 1991, donde se define como un Estado social de derecho fundamentado, entre otros principios, en la soberanía popular, la democracia, la participación y la prevalencia del interés general. Del principio de soberanía popular emana el poder público, el cual es manifestado a través de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, así como mediante organismos de control que buscan ejercer el principio de responsabilidad horizontal que evite abusos de poder. Para garantizar y regular la posibilidad de acceso de cualquier ciudadano al ejercicio de autoridad dentro de la rama ejecutiva y legislativa, la Carta Política de 1991 diseñó un sistema político electoral democrático y participativo. Pero, ¿qué es un sistema político electoral? Eh, el sistema electoral es el conjunto de medios a través de los cuales la voluntad de los ciudadanos se transforma en órganos de gobierno o de representación política. ¿Cuáles son nuestros órganos de gobierno? Las diferentes ramas de las que hablé anteriormente. Entonces, para el caso de la ejecutiva, se elige a través del voto popular el presidente y vicepresidente, y a los senadores y representantes a la Cámara, que son las dos corporaciones que constituyen el órgano de Congreso en Colombia. Es decir, que el sistema electoral son las reglas de juego que permiten llevar a cabo la representación política al interior de una sociedad. Para el caso colombiano, estas reglas de juego se rigen dentro de un marco democrático. Entonces, ¿qué es la democracia? Etimológicamente hablando, democracia proviene del griego demos, pueblo, y kratos, poder o gobierno, el gobierno del pueblo o el gobierno de los demás o de los más, según Aristóteles. La democracia, una de las definiciones de democracia nos dice que es un sistema de gobierno en el cual el pueblo puede escoger y reemplazar sus líderes en elecciones libres, justas, periódicas y con competencia real. Eh, Nuestra Constitución habla de o establece que la democracia en Colombia es participativa. Esta se define como un modelo político según el cual los ciudadanos tienen una mayor influencia y actividad en la toma de decisiones de carácter público. La democracia participativa le permite al ciudadano influir en la adopción de medidas políticas,
y los lleva a que éstas tengan una dimensión más humana y se pueda desarrollar una sociedad más justa, siempre pensando en el bien común, en el bien general sobre el particular. Entre las características de la democracia colombiana tiene varias manifestaciones, las cuales se presentan en esta gráfica. A partir de la Constitución Política de 1991, se establece que todos los colombianos podemos elegir y ser elegidos, tomar parte en las elecciones y formas de participación democrática, constituir partidos o movimientos y agrupaciones políticas y revocar el mandato de quienes, de gobernadores y alcaldes, de acuerdo a la ley 1475. Estas manifestaciones de participación están reglamentadas y reguladas a través de los mecanismos de participación ciudadana, como lo establece la Constitución Política en el artículo 103, las cuales fueron reglamentadas por la ley 134 del 94 y modificadas y ajustadas con la ley 1757 del 2015. Bueno, también a partir de la Constitución, democráticamente hablando, se puede realizar el ejercicio de forma directa o participativa a través de los mecanismos de participación ciudadana, democracia indirecta o representativa mediante la elección de representantes al Senado, la Cámara, Asamblea y Consejo. Por eso es que cuando nosotros tomamos la decisión de votar, debemos hacerlo con conciencia y con conocimiento de a quién le vamos a dar este voto, porque es un poder grandísimo el que tiene el voto. Y ese voto mueve la economía, mueve las relaciones público-privadas. Entonces, si no elegimos bien, es cuando estamos dando permiso a que esa persona que elegimos haga tareas o acciones reprochables o conductas que nos lleven a tener problemas socialmente. ¿Problemas cuáles? Socioculturales, económicos, que van en detrimento de nuestra calidad de vida. Nosotros, para tener una buena calidad de vida, debemos elegir bien. Cuando votemos, votemos con conciencia a quién vamos a elegir. De esto se trata, ejercer el concepto de democracia participativa y pluralista. También la Constitución del 91 dice que, o establece que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Esto está establecido en el artículo 40 de la Constitución Política. ¿Cómo ejercemos? ¿Cómo ejercemos ese derecho? A través del voto. El voto puede favorecer el desarrollo a favor o en contra de un plebiscito, del referendo, de la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa, la revocatoria del mandato. Igualmente, la Constitución del 91 establece que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo de donde emana el poder público. Somos nosotros los ciudadanos a través del voto y de nuestra cultura democrática elegir bien, elegir para que se legislen leyes o se aprueben leyes que nos beneficien a todos, pensando siempre en el bien común para mejorar la calidad de vida de todos, no solamente la mía o la de mi vecino o la de mi hijo o la de mi primo, es de todos, porque todos tenemos los mismos derechos y las mismas necesidades.
Entonces la participación se convierte en derecho y un deber fundamental del ciudadano, como lo establece el artículo 258 de la Constitución Política. Los retos para fortalecer la democracia participativa en el sector nacional está el alimentar, el establecer, el restablecer esa confianza. ¿Confianza con quiénes? Con quienes elegimos y con nosotros mismos, con nuestra capacidad de elegir bien. Entonces, aquí es necesario, para restablecer esa confianza, hacer un reconocimiento de liderazgos individuales y colectivos, establecer relaciones constructivas entre los actores comprometidos en el sector nacional y realizar una construcción de consensos sociales en torno a la visión del sector educación, salud, vivienda, agropecuario, minero, a cada una de las actividades económicas que se desarrollan en Colombia. También debemos establecer o tener claro que cada una de las acciones que hagamos desde nuestra parte individual como ciudadanos es fortalecer el concepto de transparencia, exigirlo, pero también darlo. Entonces aquí el manejo de la información como un bien público. O sea, cuando enviemos un mensaje, cuando hablemos algo sobre que tenga que ver con nuestra parte política electoral, debemos hacerlo con conocimiento, no repetir como loritos, sino ir a las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes? Las normas, la Constitución, la ley, que nos diga qué es un voto, qué es el voto en blanco, qué es el voto preferente, qué es un voto nulo y cuáles son las características. Y cuando hablemos sobre un candidato, no lo hagamos desde desde un concepto personal o emocional, ni de corazón, tenemos que hablarlo racionalmente. Analizar las características, la textura de ese personaje desde sus características de liderazgo, de conocimiento y sobre todo de sus valores éticos que se vean realmente reflejados en acciones que han realizado desde el inicio de su vida profesional. Indagar sobre ese personaje, sobre esa textura de ese candidato, desde esa textura de las características de la personalidad de ese candidato. Cómo se comporta, cómo actúa, cuáles son sus intereses, de dónde viene, cuáles son sus orígenes. Y ahí sí, eso nos dan argumentos para poder hablar y discutir o argumentar civilizadamente y racionalmente con nuestras personas, con las personas de nuestro entorno, quién nos conviene o quién no, y por qué sí o por qué no. Realizar o hacer partícipe, hacernos partícipes de la rendición pública de cuentas que, de acuerdo a la ley, deben presentar cada una de las instituciones del Estado o aquellos privados con funciones públicas. Preservar y proteger la información para realizar procesos de empalme. Estar atentos a qué recibe un gobierno y qué entrega, y si cumplió o no con su programa de gobierno. Otro reto que necesitamos para fortalecer la democracia participativa en los sectores económicos que se desarrollan en Colombia es la participación. Para esto nosotros debemos fortalecer los espacios de participación existentes en el marco del respeto y la inclusión, las cuales son orientadas y establecidas por el gobierno, por la parte ejecutiva o la parte de nuestra estructura del Estado, y nosotros estar atentos a cuáles son esos espacios para participar.
Entonces, aquí el gobierno debe establecer ese sistema de participación ciudadana desde una perspectiva étnica, de género, generacional y poblacional. Para promover esa participación también es necesario realizar las alianzas. Estas son una herramienta valiosa para la construcción de capital social por cuanto favorecen el desarrollo y fortalecimiento de estas habilidades sociales y los valores asociados a ellas, y asimismo establecer una relación constructiva con grupos de veedores y participar de la realización de las audiencias públicas. La capacidad institucional del gobierno debe garantizar la eficacia de la política pública, debe implementar la gestión pública integral orientada a resultados. Para esto, entonces, con la ley 1575 del 2015, la ley de participación, la ley de mecanismos de participación ciudadana del 2015, se creó el Consejo Nacional Electoral, el cual es el órgano encargado de integrar, de coordinar el Sistema Nacional de Participación Ciudadana desde la parte nacional, departamental y local. Y aquí pues el gobierno está cumpliendo con ese indicador de hacer cumplir la política pública de participación ciudadana. Para esto se requiere de un talento humano cualificado, preparado y con unos perfiles que permitan establecer una batería de indicadores o metas que nos lleven a resultados para mejorar todos los sectores económicos en Colombia, pero sobre todo llevar unos indicadores de ese ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana y velar por el cumplimiento de los derechos humanos y asimismo permita realizar un control social y publicidad de la gestión pública, que esto se replique, se generen capacitaciones para desarrollar esa cultura democrática y el ejercicio de los derechos humanos en Colombia. Bueno, el voto o sufragio como base de nuestro sistema político electoral. Este se traduce como el instrumento primordial democrático y participativo que utiliza la ciudadanía para constituir el órgano de gobierno o de representación política. El voto tiene unas características específicas y estas están contempladas en el artículo 258 de la Constitución, y se define como un derecho y un deber ciudadano que por su importancia el Estado debe velar porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos, en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación sin prejuicio del uso de medios electrónicos o informáticos. Para calificar un sistema democrático, el voto debe contemplar unas características esenciales, y estas son que debe ser universal. Y desde 1957 en Colombia estamos habilitados para votar y participar todos los colombianos, independientemente del género, y está establecido en el artículo 96 al 99 de la Constitución Política. Los miembros de la fuerza pública no pueden votar mientras estén activos, de acuerdo al artículo 219 de nuestra Constitución, y el voto también se puede perder o se puede suspender el derecho del voto en virtud de una decisión judicial. Otra característica importante del voto es que es igualitario.
el voto de todos los ciudadanos tiene el mismo peso. También está, nuestra Constitución establece cuando un voto es fraudulento, y esto sucede cuando votamos más de una vez o hacerlo sin el derecho, o sea, que haya mediado una decisión judicial y que nos iba a votar. Esto está establecido en el artículo 11, en la ley 1142, artículo 42. Otra característica del voto es que es programático. Quienes elijan gobernadores y alcaldes imponen por mandato al elegido y a su programa de gobierno que ellos se habían presentado durante el proceso de campaña electoral, al inscribirse como candidato. Entonces, debemos por eso conocer ese programa de gobierno, analizarlo, si es realista, si es objetivo, antes de dar un voto. ¿Sí? Es de acuerdo a cómo lo establece el artículo 259 de la Constitución Política. Y otra característica fundamental del voto es que es secreto, de acuerdo al artículo 258 de la Constitución Política, dice que votarán secretamente en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación. Eso está establecido en el Código Electoral, artículo 1. ¿Quiénes son las autoridades públicas que son elegidas mediante el voto directo? Son el presidente y vicepresidente, senadores, representantes a la Cámara, gobernadores, diputados, alcaldes, concejales, ediles y comuneros. Bueno. Otro, ¿cómo se eligen o por qué es importante el órgano o la institución legislativa en Colombia? Porque está integrada por senadores y representantes a la Cámara, que son los que constituyen o conforman el Congreso de la República, quien tiene como función principal crear, reformar, derogar e interponer las leyes, y está compuesto por dos cámaras o niveles denominados Senado y Cámara de Representantes. Los cuales están integrados por ciudadanos elegidos mediante votación popular en representación directa del pueblo y, por tanto, según el artículo 133 de la Constitución Política, dichos representantes deben actuar consultando la justicia y el bien común. La elección de los congresistas está dado bajo el modelo bajo el modelo de las circunscripciones electorales. Una circunscripción electoral es aquella que se da dentro de un territorio del cual se realizan elecciones para determinados cargos, específicamente para representantes a la Cámara, para gobernadores, para alcaldes o ediles o concejales o diputados o el presidente o el vicepresidente a nivel nacional. Entonces, cada circunscripción territorial se define a un área geográfica, a un departamento o a un municipio o a una nación. Estas circunscripciones son de carácter nacional, todo el territorio nacional, incluye embajadas y consulados, especial grupos étnicos y colombianos en el exterior o territorial, representantes a la Cámara por departamento y el distrito capital. Bajo este modelo, entonces, la composición del Senado de la República y la Cámara de Representantes está compuesto por 100 curules mediante suscripción nacional, 2 curules mediante suscripción especial o indígena,
La Cámara de Representantes está dada a esta elección mediante circunscripciones territoriales y especiales, que son 33 territoriales, una por cada departamento y una por el distrito capital. Número de curules depende del censo de la circunscripción especial. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo al artículo 176 de la Constitución Política reformada por el Acto Legislativo 03 del 2005, por cada circunscripción territorial, ya sea departamental o de distrito capital, existe como mínimo 2 representantes y uno más por cada 365.000 habitantes o fracción mayor de 182.500 que tengan en exceso sobre los primeros 265.000 habitantes. Bueno. Entonces, y también tiene una curul especial en su circunscripción, distribuye 5 curules, 3 para grupos étnicos, 2 para afrodescendientes y 1 para indígenas y 2 para circunscripción internacional de colombianos en el exterior. Pero para poder, digamos, desarrollar esta elección popular, ya sea por circunscripciones, nacional, territorial o especial, se deben de organizar unos partidos políticos o grupos significativos de ciudadanos o movimientos políticos. Al igual que lo señalado para el término de democracia, estos partidos políticos pueden definirse como, de acuerdo a la ley 134 del 94, nos dice que son instituciones permanentes que reflejan el pluralismo político, promueven y encausan la participación de los ciudadanos y contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad popular con el objeto de acceder al poder, a los cargos de elección popular y de influir en las decisiones políticas y democráticas de la nación. Mientras que el movimiento político, de acuerdo a la ley 130 del 94, dice que estos son asociaciones de ciudadanos constituidas libremente para influir en la formación de la voluntad política o para participar en las elecciones. Se diferencia entre el partido político porque el partido político es de carácter permanente, mientras que el movimiento es de un carácter temporal. Adicionalmente, otra forma de participar en una contienda electoral están los grupos significativos. De acuerdo al artículo 108 de nuestra Constitución Política, son movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos que también podrán inscribir candidatos. Pero para inscribir estos candidatos deben presentarse firmas equivalentes al 20% del resultado, dividir el censo electoral por puestos a proveer. En ningún caso debe exigirse más de 50.000 firmas. Adicionalmente, debe otorgar una póliza de seriedad. Esta se cobrará si no se obtiene el mínimo de votos para acceder a la reposición de votos. Dada esta connotación de los partidos políticos, de acuerdo a las reformas que se le hicieron a la Constitución en lo que tiene referente al sistema político electoral, se les exige a los partidos y movimientos políticos tener una personería jurídica, con el fin de darle coherencia, estabilidad y fortalecimiento al sistema político electoral. La Constitución Política del 91 contempló la necesidad de que los partidos adquirieran esta personería jurídica, al igual que los movimientos políticos, para garantizar una serie de derechos
para las colectividades que tuvieran dicho reconocimiento. Entre estos derechos está que pueden inscribir candidatos a cualquier cargo de elección popular sin requisito adicional alguno, recibir financiación estatal para su funcionamiento y las campañas electorales de acuerdo al artículo 109 de la Constitución Política, además del reconocimiento de una suma fija de dinero por cada voto obtenido. Válido, estos votos deben ser válidos. Y tercero, podrán utilizar los medios de comunicación social establecidos por el Estado para hacer campañas electorales, de acuerdo a como lo dice el artículo 111 de la Constitución Política. Entonces, para que un partido o movimiento político sea reconocido legalmente, debe solicitar la personería jurídica, tener unos estatutos del partido o movimiento, probar su existencia con no menos de 50.000 firmas y tener una representación en el Congreso. Y además de eso, tener un documento con una plataforma política, cuál es su orientación política y sus características. Por la importancia de la personería jurídica, el requisito de las 50.000 firmas y la representación en el Congreso, esto fue modificado mediante la reforma a la Constitución Política del año 2003, estableciéndose que solo tendrán personería jurídica los partidos y movimientos políticos que alcanzaron una votación no inferior al 2% de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado. Este porcentaje o umbral fue transformado de nuevo en el año 2009, subiéndolo del 2% al 3% que tendrá vigencia para las siguientes elecciones. Se debe también tener en cuenta que los partidos o movimientos políticos de minorías como las étnicas no les aplica el umbral por el reconocimiento de su personalidad jurídica. Igualmente, el sistema político electoral, en el artículo 112, crea una categoría para partidos políticos que se declaren en oposición al gobierno vigente. Estos partidos tienen unos derechos consignados que se presentan a continuación. Aquí nos dice entonces este artículo 112 que estos partidos de oposición tendrán derecho a ejercer la función crítica frente al gobierno actual, el que esté ejerciéndose en ese momento, un derecho a plantear alternativas políticas, un derecho de acceso a información y documentación oficial, excepto los de reserva constitucional o legal, un derecho al uso de los medios de comunicación social del Estado, un derecho a la réplica de los medios de comunicación del Estado, un derecho a participación en organismos electorales, de acuerdo al artículo 36 de la ley 130 del 94, 2 puestos en la Comisión Nacional Electoral reservados para oposición y participación, debe tener una participación en esas directivas del Congreso. Bueno, como les había mencionado, la Constitución Nacional sufrió unas reformas en lo pertinente al sistema político electoral. La primera fue en el 2003, luego en el 2004 y otra en el 2009. Entre los puntos más representativos de la reforma del año 2003 está la institución del voto, las autoridades electorales y el fortalecimiento del sistema de partidos y movimientos políticos. Aquí, pues entonces, en cuanto a la institución del voto, esa reforma respecto a la institución del voto sufrió unos cambios importantes y a través del acto legislativo 01 del 2003 se creó el voto en blanco, señalándose que cuando los votos en blanco
constituyan mayoría absoluta en relación con los votos válidos, deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una corporación pública o para gobernadores o para alcaldes, o la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que fue lo que debemos haber hecho en las elecciones pasadas del 2018. Una consecuencia directa del voto en blanco es que, tratándose de decisiones unipersonales, no podrán presentarse los mismos candidatos que hayan competido en las elecciones ganadas por el voto en blanco y en las votaciones para corporaciones públicas, o sea, para Cámara de Representantes o senadores. No se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral. Se hace por primera vez mención a la posibilidad de implementar el voto electrónico como mecanismo para garantizar la agilidad y transparencia del sistema electoral. Esto requeriría de unos controles muy avanzados para controlar y hacer seguimiento a los votos que se realicen a través de estas plataformas. Ya se vio cómo en Estados Unidos manipularon las elecciones, las últimas elecciones presidenciales, y entonces no quisiéramos pensar en cómo se utilicen estas plataformas o quiénes la vigilarán y garantizarán que realmente si físicamente son incontrolables. En cuanto a los sistemas de información, también son muy vulnerables. Se estableció también aquí con esta reforma el mecanismo del voto preferente. Este está entendido como la posibilidad que tienen los ciudadanos de votar por el candidato de su preferencia dentro de una lista presentada por un partido o movimiento político. A efectos de postular candidatos para corporaciones públicas de elección popular, ya sea para una junta administradora local o para consejos municipales y distritales, asambleas departamentales y congresos de la República. En el segundo punto, referente a las autoridades electorales, la reforma modificó sobre el Consejo Nacional Electoral y la elección de estos magistrados y la del registrador nacional del Estado Civil. Aquí entonces dice que los magistrados del Consejo Nacional Electoral pasan a ser elegidos por el Congreso de la República de postulación de partidos y movimientos políticos. Entonces aquí ya hay una gran falencia, una gran seriedad y un foco fuertísimo de corrupción. Porque imagínense que quienes eligen a esos magistrados que van a llevar las riendas, van a llevar la justicia sobre los procesos electorales, son elegidos por quienes los van a vigilar. O sea, el Consejo Nacional Electoral es la máxima autoridad en política electoral. Son los que vigilan, sancionan, controlan el proceso electoral en Colombia, pero quienes los eligen son a quienes van a vigilar. Entonces ahí es delicadísimo esta reforma, ¿no? Ese error y que nosotros permitimos. Igualmente, el Registrador Nacional del Estado Civil, para ser escogido por los presidentes, o sea, los presidentes son quienes van a decir quién les va a contar los votos, quién va a establecer todo el proceso de elección, y es igualmente una corrupción, porque el presidente elige a quien va a decir quién ganó o quién perdió, y lo vimos en la última campaña. Entonces es realmente algo
monstruoso lo que se ha aprobado en esta reforma. Entonces, esa elección de ese registrador nacional estará, quienes van a postular a los candidatos. Estará escogido por los presidentes del Consejo de Estado, Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia mediante concurso de méritos y un periodo de 4 años. Entonces el presidente postula quiénes van a ser las ternas y estos señores escogen a quién por un concurso de méritos, que mejores tengan la capacidad, pero igualmente recordemos que estos señores pues son los que tienen la máxima autoridad en el Consejo en cuanto al proceso electoral. ¿Quiénes? Los magistrados del Consejo Nacional Electoral y un director, un registrador nacional de todo el proceso, de la gestión de todo el proceso electoral en Colombia, desde la inscripción de candidaturas hasta el cierre de un proceso electoral. Y el tercero es el fortalecimiento del sistema de partidos. Entre otros aspectos, como un cambio constitucional, fue normatividad creada para fortalecer el sistema de partidos. Para lograr este propósito se introdujeron, primero, cambios en la asignación de las curules en las corporaciones públicas, segundo, un reconocimiento de personería jurídica, tercero, un mecanismo de democratización en las organizaciones políticas y la prohibición de la doble militancia, cuarto, el establecimiento del régimen de bancadas y quinto, la financiación de campañas políticas. Entonces, en cuanto a esas detalles de esas normatividades, se puede decir que en los cambios de la asignación de curules de las corporaciones públicas se estableció el sistema de silla repartidora o método de D'Hondt y se instauró un umbral, el mínimo de votación como barrera para acceder a una curul de un Senado y corporaciones públicas a nivel territorial. Este umbral se define que solamente tendrán representación en el Senado de la República de listas de candidatos que superen un número de votos no inferior al 3% de los votos válidos. Para las demás corporaciones públicas solo obtendrán representación de partidos y movimientos políticos que cumplan con un mínimo con el 50% del coeficiente electoral. El coeficiente electoral es el resultado de dividir votos válidos sobre puestos a proveer. En las circunscripciones en que se eligen solamente 2 cargos, el cociente electoral necesario para acceder a curules es del 30%. Bueno, en cuanto a el fortalecimiento, también tenemos que hablar el reconocimiento de la personería jurídica, que ya dijimos que con la reforma constitucional al sistema político electoral del 2003 fue sujetar el reconocimiento de esa personería jurídica de los partidos y movimientos políticos, igual que tengan un umbral del 3% de los votos válidos, y adicionalmente se busca fortalecer la democratización interna de los partidos y movimientos políticos. Se formuló como causal de pérdida de la personería jurídica la no celebración de por lo menos una convención cada 2 años para habilitar
la posibilidad de que los miembros del partido influyan en la toma de decisiones más importantes de las organizaciones políticas. O sea que para elegirse, para participar y quedar habilitado un candidato para un cargo público, debe de 2 años antes no tener ningún vínculo laboral, ni económico, ni financiero, ni de contratación con el Estado, mínimo 2 años antes. Y en cuanto al régimen de bancadas, que fue en su momento un hecho muy innovador de la reforma de ese año, fue la obligatoriedad de actuar en bancadas por parte de los miembros de un mismo partido o movimiento político y al interior de una corporación pública, con el fin de darle fuerza a este mandato constitucional. Entonces los partidos y movimientos políticos podrán establecer sanciones por el no acatamiento de las directrices del partido y a su vez señalan la necesidad de que se establezcan los temas de conciencia en los cuales esta regla de bancadas no se viera aplicable. En cuanto a bueno, en cuanto a los mecanismos de democratización en las organizaciones políticas y prohibición de la doble militancia de los integrantes de los partidos y movimientos políticos, se ordenó a estos establecer mecanismos democráticos para la toma de sus decisiones y escogencia de los candidatos, estableciéndose para ello la posibilidad de realizar consultas populares o internas. Y para esto el gobierno designa unos rubros presupuestales para que estos partidos a su interior puedan hacer estas elecciones de candidatos. O sea, en un partido político, cualquiera que sea, si hay 2 o 3 candidatos aspirantes a postularse para una campaña electoral de un cargo público, al interior de su partido, antes de iniciar el proceso de la campaña electoral, se realizan unas consultas internas para saber si dentro de sus afiliados a ese partido a quienes eligen también por voto. Y esto es financiado por el Estado. Entonces, de esta forma, se les prohibió a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica. O sea, nosotros también nos aplica eso como ciudadanos, es que no podemos pertenecer a 2 grupos de acuerdo a la conveniencia. Y el establecimiento de régimen de bancadas, pues ya lo hemos dicho, ya lo hemos explicado. Y en cuanto a la financiación de campañas políticas, se habla de que este es un aspecto normativo del Acto Legislativo 01 del 2003, donde se señala cómo a partir de la vigencia de este acto legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas debidamente comprobado será sancionado con la pérdida de investidura o de cargo. En cuanto a el sistema de reposición de votos,
Se debe partir de primero tener claro cuántos curules le corresponde a cada partido político o movimiento político. En consecuencia, en orden descendiente de mayor votación a menor votación, los partidos eh, o movimientos políticos tienen un derecho a un número eh, de curules que se han repartido aplicando la fórmula del coeficiente electoral y al número de votos válidos. Eh, bueno, pues en términos generales, fue lo que sucedió en la reforma del 2003. En la reforma del 2004 el aspecto importante fue la aprobación de la reelección presidencial durante el mandato de Álvaro Uribe y eh, también en el periodo de presidente Santos. Y la reforma político-electoral del 2009 se fundamentó en 5 aspectos importantes. Entonces, el primer aspecto fue la responsabilidad política de los partidos y movimientos políticos y sus directivos. Eh, Esto se dio como respuesta a la crisis de legitimidad que afrontaron las organizaciones políticas e instituciones estatales al comprobarse relaciones con grupos al margen de la ley. El Congreso introdujo en el artículo 107 de la Constitución Política una responsabilidad política para los partidos y movimientos políticos por avalar candidatos con estas condiciones o características. Eh, y para esto estableció lo siguiente, por avalar candidatos que tuvieran las siguientes condiciones. Primero, no elegidos para cargos o corporaciones públicas de elección popular, si estos hubieran sido o fueren condenados durante el periodo del cargo público al cual se candidatizó mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico cometidos con anterioridad a la expedición del aval correspondiente. Segundo, si el movimiento partido político es sancionado por avalar candidatos que elegidos en cargos o corporaciones públicas de elección popular, quienes hayan sido o fueren condenados durante el ejercicio del cargo al cual se avaló mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico o de delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad. Las sanciones por estas faltas, según la Constitución del 91, pueden, y las reformas vigentes de esta Constitución pueden variar desde multas, pasando por la desvinculación de los recursos, por la devolución de los recursos públicos percibidos mediante el sistema de reposición de votos, hasta la cancelación de la personería jurídica del partido o movimiento político. De igual forma, cuando los avalados sean electos para cargos uninominales, el partido o movimiento que avaló al condenado no podrá presentar candidatos por las siguientes elecciones a esa circunscripción. En esta reforma se establece una responsabilidad por los directivos de los partidos. A ellos se les aplicarán las sanciones que determine la ley. Y en los casos que se demuestre que no actuaron con la debida diligencia y cuidado en el ejercicio de su cargo y la entrega de los avales. El segundo aspecto que tocó esta reforma fue el régimen de reemplazos al interior de las corporaciones públicas.
De acuerdo al artículo 134 de la Constitución Política, pues esta solo regulaba la provisión de reemplazos en los congresistas y en las demás elecciones dejaba que los movimientos de partidos políticos reemplazaran a sus candidatos. Ahora no, solamente se podrán reemplazar a los candidatos que tengan alguna de estas condiciones, siempre y cuando sea por delitos distintos a los relacionados con la pertenencia, promoción o financiación a o por grupos armados ilegales del narcotráfico o delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad. ¿Cuándo se puede reemplazar a un candidato que no esté dentro de esa condición? Y es cuando haya una pérdida de investidura, una muerte, una condena penal y medida de aseguramiento, una incapacidad física absoluta, una nulidad de elección, una renuncia justificada y aceptada, una sanción disciplinaria consistente en destitución. Bueno, en cuanto a la personería jurídica y asignación de curules en el Senado, como ya se estableció en la reforma política electoral del año 2003, en el artículo 108, la cual fue modificada con la reforma del 2009, se pasó del 2 al 3%, cifra que se debe cumplir para acceder a una curul en el Senado de la República y que se aplicará por primera vez en las elecciones siguientes. Ese 2%, ese 3%, ¿a qué significa? Haber cumplido con el umbral, haber obtenido el 3% de la votación del censo electoral mínimo para ver alcanzar el umbral de votación y acceder a los cargos públicos. Si no se obtiene, se pierde, se puede perder esa personería. El cuarto es la democratización de los partidos y movimientos políticos. Esta democratización de las organizaciones políticas están establecidas en el artículo 107 de la Constitución Política, cuyos principios rectores deben contemplar que los partidos y movimientos políticos dentro de sus estatutos debe establecer la transparencia, los principios de transparencia, de objetividad, la moralidad, la equidad de género y debe de presentar y divulgar sus programas políticos. Y en cuanto a la financiación política, en el artículo 109 de la Constitución se establece para los partidos y movimientos políticos, así como para los grupos significativos de ciudadanos, la prohibición de recibir financiación para campañas electorales por parte de personas naturales o jurídicas extranjeras, indicándose cómo ningún tipo de financiación privada podrá tener antidemocráticos fines antidemocráticos o atentatorios del orden público. En cuanto a es en cuanto a la financiación, sí, ya vamos. Entonces, para garantizar ese control de los partidos políticos, fue creada la ley 1475 del 2011, y en donde se controlan los siguientes, esos puntos importantes para hacerle seguimiento a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos. Entre esos aspectos empezamos con la organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos. Dentro de los principios presentados se contempla la equidad e igualdad de género, el cual señala que los hombres, las mujeres y de las demás opciones sexuales gozarán de igualdad real de derechos y oportunidades para participar en las actividades políticas,
dirigir las organizaciones partidistas, acceder a los debates electorales y obtener representación política. Asimismo, fortalecer la prohibición de la doble militancia. Se establece la necesidad de que las organizaciones políticas tengan un sistema de identificación y registro de las militantes, además de prohibir que los miembros de un partido apoyen a candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político. En cuanto al régimen disciplinario, y de acuerdo a lo que se reformó en el 2009, esta ley 1475 del 2011 se encargó de desarrollar la responsabilidad que tienen los partidos y movimientos políticos, así como las faltas en las cuales puedan incurrir los directivos de dichas organizaciones políticas, estableciéndose las sanciones que puedan llegar a ser aplicables por la violación de la normatividad y los titulares de la investigación y establecimiento de la sanción por dichas conductas. Para los directivos, el principal responsable de establecer las sanciones es el mismo partido o movimiento político, con posibilidad de impugnación ante el Consejo Nacional Electoral. Para los partidos y movimientos políticos, la competencia de imponer las sanciones le corresponde al Consejo Nacional Electoral, decisión que puede ser demandada ante el Consejo de Estado. Recordemos que los presidentes el presidente del Consejo de Estado tiene injerencia en la elección del registrador nacional. También en esta ley 1475 del 2011, se establece las cláusulas o instrucciones para la disolución, liquidación, fusión y escisión de partidos y movimientos políticos, como un aspecto importante y voluntaria de los partidos y movimientos políticos, de acuerdo a lo dispuesto por sus estatutos internos, contemplándose la posibilidad de que la disolución y liquidación sea ordenada por el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a las facultades sancionatorias que tiene la autoridad electoral frente a los partidos y movimientos políticos que incumplan con sus responsabilidades. Recordemos que los magistrados del Consejo Nacional Electoral son elegidos por el Senado de la República. En cuanto a la financiación, de los partidos y movimientos políticos, se contempla que pueden ser financiados por recursos propios, producto de actividades lucrativas, aportes realizados por sus afiliados o particulares, créditos de instituciones financieras y financiación estatal. Estos recursos tienen una destinación específica en función de la actividad política. En cuanto a la financiación de las campañas electorales, se hace una lista de las fuentes de financiación que son similares a las fuentes de los partidos y movimientos políticos, destacándose el sistema de financiación estatal mediante un sistema de reposición de gastos y la posibilidad de anticipos. Aquí también se establecen los límites que existen en la financiación privada y el monto de gastos de una campaña, haciéndose un espacial énfasis en la administración de dichos recursos y la presentación de informes de campaña. Recuerden que ahí tienen importancia los formatos establecidos por el Consejo Nacional Electoral. En cuanto a las nuevas reglas, en un periodo de campaña y votación es necesario tener en cuenta que estas se realizan dentro de un periodo de campaña y votación, las cuales pues modifican varios aportes aparte del Código Electoral colombiano. Un aspecto que regula esta normatividad es la inscripción de candidatos, destacándose la exigencia de una cuota de género.
que crea una norma en la cual las listas donde se elijan 5 o más curules para corporación de elección popular o las que se sometan a consultas deben conformarse por un mínimo de un 30% de los géneros. Bajo esta misma temática se regula la posibilidad de promover el voto en blanco y la posibilidad de establecer coaliciones entre las diferentes organizaciones políticas a fin de inscribir candidatos de coalición para cargos uninominales. Aquí también se señala todo lo referente a la inscripción de candidatos, estipulándose el periodo de inscripción, modificación, aceptación o rechazo de las mismas, así como su divulgación. Entonces, esta ley 1475 es fundamental para nuestro siguiente tema, que es la inscripción de candidatos. De otra parte, se señala todo lo referente a la inscripción de candidatos, estipulándose el periodo de inscripción, modificación, aceptación o rechazo de las mismas, así como su divulgación. Frente a las campañas electorales, se establecen las reglas de propaganda electoral, haciéndose un especial énfasis en las reglas de otorgamiento y utilización de los espacios gratuitos y pagos de radio y televisión. Aquí también se regulan aspectos de la implementación del voto programático, del censo electoral, se aumentan el periodo de inscripción de votantes, se regula la presencia de guías electorales, el día electoral, la votación en el extranjero, los escrutinios inmediatos, los testigos electorales y la observación electoral. Y por último, un aspecto llamativo de la reforma es la creación de la Unidad Nacional de Delitos contra los mecanismos de participación democrática y en la Fiscalía General de la Nación, como el fin de investigar los delitos contra los mecanismos de participación democrática, los cuales se hayan contenidos en el título 14 del Código Penal colombiano, Ley 599 del 2000, entre los artículos 386 al 396. Esta ley pues también permite entonces o creó unas herramientas para el análisis del control electoral y una identificación de los riesgos electorales y unas ventajas que permiten la identificación de esos riesgos electorales a partir de un mapa de riesgo electoral y sus variables que se identificaron en su momento, como es la presencia de actores armados, la violencia política, el desplazamiento forzado, delitos electorales, la inscripción de cédulas, la transhumancia electoral, los resultados electorales y variables socioeconómicas como la pobreza, ruralidad, programas de subsidio, etc. Bueno, dentro de esos riesgos, ese mapeo de riesgos partió de todas las variables que conforman una estructura política de un candidato. Entonces está que ese candidato recibe unos apoyos sociales, pertenece a un partido político o a un movimiento político que lo apoyó, a unos financiadores de su campaña, a unos diputados que lo apoyaron y a unos senadores y representantes de cámaras que lo apoyaron financieramente y con un grupo también electoral. La estructura, teniendo en cuenta la estructura política que es tan compleja en un proceso de investigación o de investigador lo requiera, es importante tener claro esos riesgos y para poder, digamos, avalar o denunciar una campaña política de un candidato en particular o de un movimiento político o de un partido político. Bueno, entonces, en cuanto a los a las irregularidades electorales están contempladas, primero, los delitos electorales, segundo, las faltas disciplinarias y tercero, las violaciones a la normatividad electoral.
En cuanto a los delitos electorales, estos se definen como las conductas humanas que en consideración de una sociedad traen consecuencias negativas al conglomerado social y sus instituciones y por tanto son prohibidas mediante la ley, la cual establece unas autoridades que la investigan y sancionan. Son delitos electorales, según el Código Penal colombiano o la Ley 599 del 2000, todas aquellas conductas que atenten contra los mecanismos de participación democrática, las cuales se encuentran contempladas en los artículos 386 al 396 de dicha ley, y si bien no es un delito contra los mecanismos de participación democrática, lo que se denomina como intervención en política contemplado en el artículo 422 de esta misma ley, se considera como una conducta que atenta contra el sistema electoral. Conocida entonces ya la existencia de unos del delito electorales, es necesario establecer la razón por la cual se inicia la investigación de este tipo de irregularidades, quiénes la pueden cometer y qué autoridades investigan y sancionan este tipo de conductas que atenten contra los certámenes democráticos. En cuanto a las faltas disciplinarias, se refiere a aquellos servidores públicos o particulares con funciones públicas, además de cometer delitos electorales, también pueden incurrir en lo que se denomina faltas disciplinarias, entendidas estas como conductas que conllevan al incumplimiento de los deberes o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Las faltas disciplinarias se encuentran contempladas en el Código Disciplinario Único, Ley 734 del 2002 y las reformas que se han sufrido. La investigación, sanción e intervención de la ciudadanía en los procesos que se busca establecer una responsabilidad disciplinaria, pues parte de una denuncia a la entidad a la cual pertenece ese funcionario y unos procesos de investigación y donde puede conllevar como resultado unas sanciones que van desde la destitución e inhabilidad general entre 10 a 20 años o una suspensión e inhabilidad especial entre 1 a 12 meses o multas o amonestaciones escritas. En cuanto a las violaciones a la normatividad electoral, la ley penal o disciplinaria y sin prejuicio de las investigaciones y sanciones que se puedan dar en dichos ámbitos, la ciudadanía, los funcionarios públicos, las organizaciones políticas pueden atentar contra reglas que rigen certámenes electorales, las cuales pues están contenidas en la Constitución del 91, el Código Electoral y normatividades especiales que rigen la materia electoral, como la Ley 131 del 94, la Ley 134 del 94, la Ley 136 del 94, la Ley 996 del 2005 y la Ley 1475 del 2011. Aquí es importante entonces identificar cómo se investigan y sancionan este tipo de irregularidades, quiénes las pueden cometer y nosotros como ciudadanos cómo podemos intervenir en este proceso, que es a partir pues, de la denuncia y de la aportación de pruebas de estos delitos. Hasta aquí pues nuestro primer tema en cuanto a lo que es la democracia y el sistema político electoral en Colombia.